Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 242, destinado a cubrir un cargo de defensora adjunta de los derechos del niño, niña y adolescente, con asiento de funciones en la localidad de Rincón de los Sauces. Digo defensora ya que quedan 3 postulantes mujeres en este concurso. Bueno, vamos a presentar en primer lugar al jurado interviniente, al doctor Juan Antonio Seda y al doctor Lucas González, ¿sí? Jurado académico y jurado local en este concurso número 242 y les agradecemos por supuesto por su participación. Los acompaña ahí de manera presencial también en el piso la consejera Andrea Paz. Bueno, bienvenida nuevamente, doctora Entre Ríos. Gracias. Vamos, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿sí? Y luego de ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Sí, Bueno, suerte, doctora. gracias. Bien, el tema que seleccioné es el derecho del niño a ser oído dentro de lo que es la convención y lo que establece la observación general número 12. Para ello voy a hacer una pequeña introducción respecto de que, cuando la Convención de los Derechos del Niño fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989. Podemos decir que es la norma jurídica, lo que respecta a los derechos humanos del niño. Fue ratificada en nuestro país en el año 1990 bajo la ley 23849. Perdón, me trabé. Fue ratificada en el año 1990 bajo la ley 23849 y adquiere jerarquía constitucional en el año 1994 con la reforma de lo que fue la Constitución Nacional, viéndose incorporada dentro de lo que es el artículo 75, inciso 22, junto con otros tratados, y específicamente mencionada en el artículo 75, inciso 23, respecto de que el Congreso tiene la obligación de legislar y respecto de, para que las garantías, o sea, para que todos estos derechos reconocidos tanto en los tratados internacionales como en esta convención puedan hacerse de manera efectiva y mucho más teniendo en cuenta cuando se trata de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. En el año 2005, en nuestro país se sanciona la ley 26061, que es el sistema de protección integral de los niños, lo que podemos decir que marca como un cambio de paradigma, donde ya no se reconoce a los niños como objetos de derecho, sino más bien como sujetos como sujetos de derecho. En este sentido, tenemos, como dije, la Convención de los Derechos del Niño, que es la que incorpora este derecho a ser oído, al cual quiero llegar. Está basada dentro de 4 principios fundamentales, que son el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y la participación infantil, y el derecho a la no discriminación, perdón. Dentro de lo que es la participación infantil es donde nosotros encontramos el derecho a ser oído de este niño y que es recetado por la Convención en el artículo 12, el cual dice que los Estados partes van a garantizar a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta teniéndose debidamente en cuenta su opinión según su grado de madurez y su desarrollo. En este sentido, cuando hablamos de juicio propio del niño, no lo vemos como una limitación, sino que hablamos de que el niño, en ese sentido, tiene que saber, no tiene que tener un conocimiento, como decir, exhaustivo del tema sobre el cual él va a opinar, sino sobre o sea, sobre todo el contexto, sino sobre lo que él va a opinar. Para ello, el niño debe recibir toda la información necesaria para
poder decidir si va a hablar, expresar su opinión o no, porque esto lo dice cuando se dice expresamente a expresar libremente su opinión. El niño en ese sentido, bueno, tiene el derecho de elegir si va a expresar su opinión o no, y también de qué manera va a ser tomada en cuenta, porque esto ya puede hacerlo él directamente por sí, por medio de un representante legal o bien por medio de un, de un orden. También, cuando hablamos, bueno, que su opinión debe ser tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, estamos hablando del discernimiento que él pueda llegar a tener, de la capacidad que él pueda llegar a tener. En ese sentido, cuando uno va a escuchar a un niño dentro de un proceso de familia, por ejemplo, como lo refiere el artículo 707, que habla de la escucha del niño dentro de lo que son los procesos de familia, se tiene que tener en cuenta la capacidad de ese niño de poder dar su opinión libremente. ¿Por qué? Porque él tiene que estar libre de toda presión, no tiene que ser manipulado, como ya lo dije también, decidir si va a expresar o no su opinión en el asunto, bueno, y tomar de acuerdo a esa decisión. Respecto de esto, vamos a requerir de que un equipo interdisciplinario que nos va a decir si el niño tiene la capacidad o no, como para ver qué peso se le da a la opinión o no de ese niño en ese momento. Cuando el niño expresa su opinión y que dice que tiene que ser tenida en cuenta, no quiere decir que esto para el juez va a ser una cuestión vinculante, porque el juez en ese sentido lo que va a hacer analizar la capacidad del niño de que haya expresado su opinión libremente, que está entendiendo qué es lo que se le está, qué es lo que él va a opinar, dónde va a participar y cómo va a ser, para que se tome una decisión también en base a otras cuestiones u otras pruebas que puedan llegar a ver dentro de lo que es un expediente de familia. ¿Esto por qué? Porque hay un fallo de la Cámara de Buenos Aires, donde tenemos un menor que tenía 12 años, perdón, tenía 12 años, la causa de familia radicaba en el tema de tener un régimen de comunicación o no con su padre. El niño fue efectivamente oído en ese sentido por la jueza, pero la opinión no, en este sentido, no vinculó a la jueza a la negativa del niño de querer vincularse con su padre, toda vez que de lo que surgía del equipo interdisciplinario, de los informes psicológicos y demás, el niño no estaba dando una manifestación libre de su opinión, sino que estaba siendo manipulado, o por lo menos decía lo que quería que su madre dijera. Entonces, en ese sentido, las opiniones del niño dentro del juez, bueno, van a ser consideradas, pero teniendo en cuenta también otras situaciones o por lo menos otros elementos dentro de lo que es el proceso de familia. Todas las escuchas obviamente no son iguales dentro del proceso de familia. Tenemos lo que se puede hacer una audiencia de escucha con el propio juez, acompañado por la defensora, un asistente social o con las personas que se designen a ese efecto, de acuerdo a la edad y la capacidad del niño también. Y en lo que es la parte penal, su escucha, bueno, será y se hará de otra manera diferente, atento a que cuando uno va a escuchar a un niño que ha sido víctima o testigo de algún delito contra la integridad sexual, es donde uno requiere como mucho mayor resguardo a su integridad y no tener que volver a revictimizarlo. Por eso es que, bueno, existen protocolos para poder llevar adelante estas entrevistas, donde se hacen entrevistas preliminares con la familia, con el niño, para ver si está preparado o no para dar un testimonio en cámara Gesell, si tiene los apoyos necesarios. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha al niño, lo que se busca es que él sepa que la persona que está del otro lado va a tomar debidamente en cuenta su opinión, va a ser una escucha
activa, y que lo que él va a decir en ese sentido es importante. Cuando también nos referimos a que debe ser escuchado en todos los procesos que los afecten, no quiere decir que los niños van a ser escuchados en todos los procesos en donde intervengan los padres, sino simplemente aquellos que los afecten, por ejemplo, directamente, como sería, como ya dije, un cuidado personal, un régimen de comunicación, una impugnación de filiación en donde sus intereses, donde él esté involucrado en ese sentido. El artículo 12, bueno, en la observación es analizado a partir, o sea, dentro de lo que son 136 párrafos. Va desmenuzando el artículo 12, explicándolo punto por punto a qué se refiere y de qué manera se va a tener que aplicar. También es importante señalar que este artículo 12 está vinculado, o sea, al ser un principio y estar dentro de lo que es la participación infantil, está involucrado con otros derechos más dentro de la convención que, bueno, no se podrían quizás llevar a cabo si no se ejerce este derecho del niño a ser oído. En ese sentido, tiene vinculación con lo que es el artículo 2, que es el de la no discriminación, donde, bueno, se le debe dar acceso y el Estado debe garantizar y adoptar todas las medidas que sean necesarias para que todos los niños puedan expresar su opinión en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, sea por raza, color, sexo. Lo mismo que para las personas con discapacidad, se deben brindar todos los medios y los modos y las herramientas para poder brindarle a ese niño y darle la posibilidad de ser, de ser escuchado. También, bueno, está muy relacionado con lo que es el artículo 3, que tiene que ver con lo que es el interés superior del niño, que es el norte de las decisiones que toman los jueces, es lo que se va a tener en cuenta para, poder resolver una situación. ¿Y cómo tenemos en cuenta el interés superior del niño si ese niño no ha sido escuchado? Entonces, son como dos artículos que están complementados entre sí y que uno, bueno, no se podría llevar a cabo sin el otro. Uno nos dice cuál es el objetivo y el otro nos brinda la herramienta para poder escuchar a ese niño y saber qué es saber lo que definitivamente quiere o piensa. En sí, bueno, creo que está. Bien, bueno, muchas gracias. No, de nada. Llegaste bien con el tiempo, así que nosotros ahora te vamos a hacer algunas preguntas, algunas relacionadas con tu exposición, otras quizás no tanto. Me pareció interesante que focalizaras en un tema, en un derecho específico, como el derecho al ser oído y su participación en los procesos. Pero te quiero preguntar qué pasa con los niños, por ejemplo, que no pueden hablar por alguna discapacidad intelectual. ¿Qué se haría en ese caso? Y también te quería pedir que expusiste muy bien, pero que si se te ocurre algún ejemplo de las situaciones que fuiste mencionando sobre el derecho a ser oído, algún caso. Sí, en el derecho de ser oído, bueno, al ser en los procesos de familia es como mucho más fácil por ahí el contacto que pueda llegar a tener el niño con el juez, en un alimento no, porque no se lo escucha un niño, pero en un cuidado personal, por ejemplo, puede ser un caso donde no sé, el niño no quiera ver a su padre, más o menos como este caso de Buenos Aires, para ver el tema si se tiene en cuenta o no la opinión del niño. Pero bueno, escucharlo dentro de un cuidado personal, de si correspondería o no la vinculación con el padre, más allá de lo que diga el niño. En cuanto a lo que es el lenguaje, bueno, o la expresión, no siempre tiene que ser una expresión verbal, sino que se pueden tomar
lo que son los gestos y bueno, de alguna manera quien lo va a escuchar tiene que tener las herramientas y estar abierto a otras posibilidades para saber cómo va a escuchar ese niño, cómo se lo va a interpretar, sea sus gestos, sea mediante juegos, pinturas, dibujos, eh, o lo que sea. En caso de las personas con, me dijo, Y con discapacidad, los chicos con discapacidad, por ejemplo, un chico con autismo, que tiene dificultades para la expresión o con alguna discapacidad intelectual, que se le dificulta la comunicación verbal. ¿Cómo hace para hablar con esos chicos? y en ese sentido creo que, o sea, tenemos lo que son las asistentes sociales, las psicólogas, tenemos parte bueno, hay una subsecretaría de discapacidad y sería encontrar el Claro. modo para poder, Las, o sea, aunque sea por intermediario, o sea, claro. por intermedio de otra persona que esté capacitada en ese sentido para poder transmitir lo que el niño quiera decir. Claro. Es difícil saber de una persona con autismo por ahí qué es lo que piensa, pero sí buscar las herramientas que se requieran en ese momento como para poder escucharlo. Consulta disciplinaria. Perfecto. El doctor creo que tenía una pregunta. Sí. Mencionaste bien el marco normativo sobre este derecho convencional y legal a nivel nacional. ¿Qué otra norma contempla este derecho y tiene efectividad para nosotros? Y tenemos la provincial, que es la 2302, la 26061, la Convención de los Derechos del Niño. La 2302. Exactamente. Lo contempló antes que la 26061 estuvo la 2302. La provincial. Perfecto. Provincial es la que nosotros aplicamos. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué pasa cuando se presentan situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal? ¿Qué abordaje se puede proponer desde la Defensoría del Niño, concretamente? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué abordaje se podría hacer? No llegado a la judicialización, sino o sea, en conflicto. Jóvenes que Bien, cometen jóvenes en actos. conflicto con la ley penal, bueno, perdón. Ahí es donde por ahí tenemos, o donde entra en juego lo que es la justicia restaurativa. De ver de qué manera se puede implementar programas, capacitaciones para poder sacar a ese adolescente de ese ámbito, sea que provenga de la familia o provenga de la propia comunidad, para poder brindarle el apoyo si es que está en conflicto con la ley penal, sea por una cuestión de adicciones o por una cuestión de abandono. O sea, sería verificar cuál es el motivo por el que está sucediendo esto y a partir de ahí empezar una actuación. Si se debe al tema, por ejemplo, de los padres por una cuestión de pobreza, una falta de escolarización. Entonces, es el tema puntual, el caso concreto, el que nos va a decir cuál va a ser las medidas tendientes a eso. Cuando ya está en conflicto, bueno, con la ley penal, tenemos una causa penal y demás, es lo que le decía respecto de lo que es la justicia restaurativa, que no buscas sacar ese niño, buscas educarlo, buscas o sea, otros medios para que no sea penado, que los procesos por ahí sean más cortos, que se llegue a otras medidas alternativas antes de un juicio. Bueno, en ese sentido también, bueno, los niños, como ya dije, tienen que ser escuchados. Supongamos que te lleva un caso en el cual el joven es indicado como que ya tiene 16 años y es indicado como un delito, como autor de un delito de abuso sexual, pero la víctima también es menor de edad. ¿Qué tratamiento pensás que la Defensoría del Niño debe tener con la víctima? O sea, ¿qué abordaje? Nosotros como Defensoría para con la víctima somos, o sea, si vamos a estar con la víctima, nos constituimos como querellantes. Querellantes. ¿Solo eso?
con la víctima. con la víctima. ¿Qué abordaje como defensoría? Está bien, querellantes, perfecto. Sí. Y abordaje, en ese, cuando tenemos casos de abuso, sí se hace todo lo que es un abordaje integral dentro de lo que es, bueno, la familia, la salud, tiene que ver con la escuela, se le da la atención médica, psicológica, que se pueda, o sea, para la víctima, para lograr la contención de esa niña. Sí, de esa niña, de la menor. O sea, pueden ser que otros abordajes, porque una vez que tenemos la causa penal es como que yo también empiezo a trabajar fiscalía en lo que es la investigación del delito. Hay que estar, bueno, sí, siempre a la contención de esa niña, cómo está, si está preparada para ir a una cámara GESEL, si no, El o sea, abordaje cómo integral. se van. Claro, Perfecto. Pero bueno, tenemos esta situación. Víctima menor de edad, victimario menor de edad. Dijiste si estamos con la niña, ¿por qué? ¿Qué tensión ves ahí? Si los dos casos, o sea, el caso te llega porque a la defensoría del niño. claro, o sea, me mencionó dos menores, uno como que es quien supuestamente comete el delito y la niña víctima, Claro. como ¿Podrías defensoría. intervenir directamente con los dos? O sea, estos abordajes que propones para uno y para el otro. ¿Podrías hacerlo vos respecto a los dos? No, como querellante institucional lo haríamos con la niña. O sea, no la ¿Quién se ocuparía de hacer el abordaje con el defensor penal. No sé si en el rincón no hay de niñez con el... O sea, dentro de hablando de lo que es la defensa dentro de un juicio. Sí, el defensor penal hará la defensa técnica? Claro, claro, o Pero sea, vos ya hablaste de un hablando de abordaje un juicio. de acompañar al joven, autor, presuntamente autor de un delito de abuso sexual, referiste de acompañarlo con una postura de justicia restaurativa, que está bien, es correcto. Sí, ¿Quién se ocuparía de eso? y la defensoría debería tratarse por ahí también de un menor en tratar de recuperar ese niño y bueno, darle el abordaje que también necesita. La verdad que ahí me chocan decirlo. Quizás tengas que solicitar que intervenga un subrogante tuyo. Sí, Hay una otra conexión- una defensoría, conexión ahí. claro, otra defensoría en realidad, pero sigue siendo la defensoría, no la misma, pero sí otra, pues si no tendríamos intereses, o sea, como sin intereses Sería contrapuestos, bastante estamos con la complejo. víctima y estamos con el autor, no se Cambiar el podría chip para uno uno u para el otro. otro. Bueno, Bien. sí, a eso se le da intervención a de acá de Neuquén. Bien, perfecto. Podés así muy sintéticamente, ¿no? Pero hacer la diferencia entre lo que es una medida autosatisfactiva y un amparo. ¿Qué diferencias tienen conceptuales, por lo menos? Una medida, ¿Qué? una medida autosatisfactiva, bueno, no necesita, es como decir inaudita parte, no necesita participación de la otra, es como que la medida autosatisfactiva se inicia y se agota por sí misma. Por ejemplo, sería el caso donde, o sea, que leí, donde un niño fue sacado de la escuela porque no contemplaba o no tenía todo su calendario de vacunación completo porque el niño tenía una deficiencia y además tenía epilepsia, lo cual se le dificultaba tener que completar ese calendario. Él iba a una escuela privada y la escuela privada tenía como imposición o por lo menos como regla tener el calendario completo para poder permanecer en ese colegio. El colegio en ese sentido, bueno, lo suspende. O sea, lo suspende dentro que el niño no tenía todo el carnet de vacunación completo. Entonces sí se presentó una medida autosatisfactiva para que se pueda reincorporar ese niño, teniendo en cuenta lo que era, bueno, el tema de la salud, su vulnerabilidad respecto a lo que estábamos hablando también de una persona con discapacidad que por ciertos motivos no podía o no era conveniente que accediera a ciertas vacunas, y en ese sentido no se le dio ni siquiera traslado, analizó con En el todo lo amparo, que sabía. el amparo como Y el ¿qué diferencia amparo tiene con la medida autosatisfactiva? es sumarísimo, se le tiene que dar traslado a la otra parte,
pero bueno, también es una medida mucho más expedita cuando se están vulnerando derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho el derecho a la educación. En Rincón lo que sí sucede mucho, nosotros tenemos poquitas escuelas y generalmente todos los años cuando se inicia el colegio, tenemos un montón de chicos que quieren ir a una escuela técnica y no hay lugar para eso. Entonces los terminan anotando dentro de lo que es una escuela comercial. Entonces se presentan todo un amparo para que esos niños, de acuerdo a su elección en su educación, puedan obtener y ir al colegio al que ellos quieren. Entonces se les da traslado, se contestará, pero bueno, Perfecto. lleva un traslado, lleva un ¿Está poquito. regulada el trámite de uno y otro en el ámbito provincial? Sí, el amparo sí, no me acuerdo en este momento el número 28, no, Sí. no me acuerdo, pero sí, sí, por ahí. ¿Y las medidas autoexplicativas están reguladas o contempladas por lo menos como legalmente? A nivel provincial, no, me parece que no. Reguladas no. ¿Y contempladas Y contemplada, sí, se la suele como confundir una con vía de personas. intervención Sí, en algunos casos? sí, sí, en ese sentido, sí, están contempladas. ¿Recordamente ley? No, no. A ver, pasemos a otro tema. No sé cómo estamos en el tiempo. Y ya van, si no me equivoco, empezaste y 25 Sí puede ser. y casi media hora. Bien, bueno, hacemos un par de preguntitas más concretas. Diferenciar de la intervención que se puede llegar a tener como Ministerio Público, en los términos del artículo 103. ¿Qué dice el Código Civil? Bien, el Código Civil en el 103 dice que vamos a intervenir en carácter de complementario o principal. En carácter complementario, uno lo hace en, complementario a la representación que ejercen los padres, ¿sí? O sea, tomar una vista de un alimento, no tenemos una participación muy activa, sino complementaria a la representación que ejercen los padres sobre el niño. Y principal es cuando ya los niños hay una cierta inactividad por parte de los padres, cuando carecen de representantes legales o bien hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, puede ser que el niño haga el reclamo de alimentos a los padres. O sea, eso va a ser una representación principal. O sea, como que sí se subrogan los derechos de los padres, que son los que deberían y no lo hacen. Una medida excepcional tiene ese ¿Te carácter. parece que cuando desde la Defensoría se puede asumir este rol principal, intervención principal, sea lo mismo que el rol que ejerce, por ejemplo, el abogado del niño? La Defensoría lo que siempre va a hacer es velar por el interés superior del niño, que se proteja, que todas las garantías, o sea, que se lo respete en todos sentidos, sus derechos que tiene. El abogado del niño tiene como una función diferente. Él no va a ir, o por lo menos no va a velar por lo que es el interés superior del niño, si es lo que le conviene o no le conviene, sino que va a ir a los intereses particulares y propios que le pide el niño. Es esa más o menos la diferencia entre uno y otro. Bueno, pasamos de la última para ya ir cerrando. Derecho a la identidad de los niños, niñas, adolescentes. Sí. También muy concretamente, ¿no? Pero ¿qué diferencias o cómo lo trata para resguardarlo el Código Civil y Comercial? Tanto, ¿qué diferencias presenta la filiación biológica, la filiación por técnicas humanas, técnicas de reproducción humana asistida y la filiación por adopción? Empecemos por la biológica, si querés.
que prevé el código para resguardo del derecho al niño. ¿Cómo sería para el resguardo del derecho a la identidad? Por ejemplo, se inscribe un niño en Ujú. filiación biológica Sí. con solo la filiación materna, un niño dado a luz en un hospital, hospital o en la clínica, lo mismo. Pero solo con la filiación materna, que prevé el código. Que cuando tenemos un niño solamente con la filiación materna, lo que se hace, bueno, es, no sé si instar a la madre o averiguar quién sería el padre por el tema de, bueno, del derecho a la familia, el derecho a la identidad que tiene el niño. O sea, se da como una intervención, o sea, se la insta a la madre, se le hace saber cuáles son los derechos del niño, a conocer sus orígenes, bueno, también tiene cuestiones alimentarias que pueden surgir de eso mismo. En caso de no hacerlo, o no querer hacerlo, se insta a lo que es la defensoría para que por ahí se tomen otras medidas tendientes a lo que es la averiguación de quién es el, el padre, el progenitor de ese niño que tiene, bueno, un solo vínculo filial anotado. Sí. Mm. Vamos a técnicas de reproducción humana asistida. Está ahí. Pongamos que una mujer recurre a esas técnicas para tener un hijo, que prevé el código si ese niño el día de mañana quiere conocer quién fue su donante y quién fue el donante que aportó el material biológico para que nazca. Y eso depende. Creo que tiene mucho que ver con el tema de de la confidencialidad y también dónde se haga. Por ahí por una cuestión de enfermedad o de cuestiones hereditarias que pueda llegar a tener el niño, se puede llegar a tener autorización, y bueno, y con autorización judicial puede llegar a saber quién es la persona donante o quién sería en ese sentido el que aportó el material. Hay, bueno, cierta confidencialidad en eso y creo que depende mucho también de la clínica y de lo que es el consentimiento, pero sí tienen el derecho a acceder a esa información también por una cuestión de salud de los propios niños. Bien, y respecto a la afiliación, que prevé el La afiliación. La afiliación, perdón, por adopción. Y la afiliación la afiliación por adopción tenemos dos clases, o sea, tres en realidad. Pero Sí. enfocado en no, el derecho a la identidad. O sea, que el día de mañana el niño quiere saber. Porque no, ellos tienen, dentro de lo que es una adopción, siempre tienen el derecho y se les hace firmar a las personas adoptantes que se les va a dar a conocer sus orígenes. O sea, que si ellos quieren saber de sus orígenes, los padres, bueno, de por sí ya tienen la obligación de decirles quiénes son sus padres y de que ellos sepan cuál es su realidad biológica, sean cuando son adoptados. No, ¿solo eso? no sé si a eso se refiere. ¿Qué pasa con los trámites que se hicieron? Los trámites que se hicieron Claro, respecto de una sí. adopción hay que hacer una serie de trámites, de Sí. procesos. ¿Qué pasa con toda esa documentación? O sea, en el proceso de adopción, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con el derecho a la identidad? ¿Qué va a pasar si va a llevar su apellido? ¿Va a llevar el apellido de uno, del otro? ¿Si mantiene el Siempre vínculo? pensando que uno quiere resguardar el derecho a la identidad, el desarrollo vital, por supuesto, ¿no? Sí. Y que el niño pueda acceder a eso cuando esté en condiciones, ¿no? ¿Qué hace, qué recaudos se deben tomar respecto a todos los procesos que se siguieron para llegar a esa adopción? Para resguardar este derecho a la identidad. No estaría
entendiendo. No entiendo bien la pregunta, perdón. Claro, se llevó adelante un proceso, se declaró Sí. la situación de estado de adaptabilidad por X motivo, Sí. no vamos a andar en eso. El día de mañana tiene un adolescente a la defensoría y dice, yo quiero saber quién era mi padre, mi familia adoptante no me sabe decir, quiero conocer mis orígenes. Sí, pueden. ¿Y cómo se efectiviza eso? A eso voy. Puede hacerlo mediante, o sea, si es necesario, mediante una orden judicial, puede hacerlo mediante, o sea, Para acceder a qué información de quiénes eran sus padres biológicos, y dónde está esa información. y en el acta de nacimiento, los registros, en los juzgados. Perfecto, para eso, los tesorería. expedientes que se tramitan para una opción, tanto administrativos como, Claro, o sea, en todos como los judiciales, expedientes dentro de pudieran los resguardarse. Bueno. registros, que es donde si está, donde va a salir quiénes son sus padres, de todas las medidas que se llevaron a cabo, dentro de de todo el expediente que se llevó desde que se declara la situación de adoptabilidad hasta que es adoptado, o sea, todo dentro Claro. de un expediente. Por eso hay que resguardarlos y no Sí. destruirlo, como puede ser un cobro ejecutivo que después de 10 años, no sé, un plazo tal, se destruye. Bien. Estos expedientes se resguardan. Bien. Bien. Listo, ya estamos con el tiempo. Bueno. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias.